¿Estás pensando invertir o mudarte a San Antonio, Texas en el 2025? Y por supuesto te interesa saber cuál es el costo de vida de esta ciudad y qué presupuesto tienes que tener y cuánto cuesta realmente vivir aquí. Déjame decirte algo, San Antonio es probablemente una de las ciudades más asequibles en el estado de Texas y muy probablemente de muchas otras ciudades en Estados Unidos. Pero hay información y hay sorpresas que te puedes conseguir si no estás bien informado y que pueden afectar tu presupuesto, no solamente a la hora de adquirir una vivienda, de invertir en una propiedad, sino en tus gastos cotidianos. Mi nombre es Ana Ramos, broker de bienes raíces en San Antonio, Texas y en Florida. Y hoy voy a conversar contigo sobre los números reales de cuánto cuesta vivir en San Antonio, cuánto es la comida, los servicios, entretenimiento, transporte, impuestos y al final, tienes que quedarte hasta el final, para que conversemos sobre el tema de la vivienda, de lo que representa una inversión en San Antonio. Te voy a dar números claros y organizados, detallada la información. También vamos a discutir cuáles son esas zonas trendy, agradables, exclusivas, porque eso también tenemos en diferentes aspectos, pero también vamos a conversar sobre esas zonas de la ciudad donde hay ese sentido de comunidad, donde colaboramos, cómo hacemos, cómo es ese sentido de familia. Y por último, también vamos a tomar en cuenta toda la data que necesitas establecida con números, con porcentajes, con data para que tengas toda la información que necesitas a la hora de tomar la decisión de mudarte o invertir en San Antonio en el 2025. Vamos a comenzar por lo básico, el costo de comida. San Antonio, por supuesto, que es famoso por sus tacos, su Tex-Mex y su comida variada de diferentes zonas de México, desde lo muy auténtico hasta lo muy americano. Pero ¿cuánto cuesta realmente en nuestro presupuesto el gasto de comida mensual? Tenemos, por supuesto, aquí hay cualquier gama de supermercados y de opciones. San Antonio es una ciudad lo suficientemente grande para tener el Walmart, Whole Foods, Target, Trader Joe's, pero nuestro mercado más famoso, por supuesto, es H-E-B, que te invito, si no lo has visto, veas ese video que lo tenemos por ahí, que es excelente, sobre todo lo que tienes que saber sobre H-E-B. Pero si vamos a comenzar a hablar de números en promedio, y obviamente, además de eso, tenemos una cantidad de opciones de Farmers Market que se aparecen todos los fines de semana. Hay una región aquí, una zona que es muy linda, que la vamos a hablar cuando hablemos de entretenimiento, que es el Pearl. Y en el Pearl, todos los fines de semana, hay una cantidad de vendors, es como un mercado de las pulgas que se hace, un bazar que se hace, donde muchísimas granjas, productores locales, artesanos, comidas, se reúnen en los sábados y tienen todo eso lleno de productos frescos, vegetales, frutas, huevos, carne, en fin, lo que tú quieras. Eso es dentro del espectro de todo lo que uno puede conseguir en San Antonio. Ahora bien, si vamos a conversar sobre, por ejemplo, en el supermercado, en mi experiencia, una familia de 4 personas pudiera gastar un promedio entre $700 y $900 al mes para un presupuesto. De nuevo, recuerden que esto depende de cada quien y depende de qué tipo de comida te gusta hacer o qué te gusta tener, si te gusta más comer comida lista o si quieres comprar. Una de las cosas que me encanta de San Antonio y por ejemplo de H-E-B, que es mi mercado favorito y todos los que vivimos en San Antonio, cuando uno llega aquí, uno le agarra ese amor a H-E-B y lo defendemos así como a capa y espada. En H-E-B puedes tener que más o menos es como unos $200 a la semana. Y en H-E-B una de las cosas que a mí me encanta es que tú puedes, por ejemplo, tienes las opciones de comida muy sana, orgánica, a unos precios muy asequibles, hasta un presupuesto mucho más alto. Las secciones tanto de carne como de comida, de pescado, de pollo, son infinitas, son mercados inmensos. Para que tengan una idea, un galón de leche orgánica puede costar $5, una docena de huevos orgánicos puede costar $7, los que no son orgánicos, los huevos regulares pueden estar en $2.50 a $3. ¿Qué otra cosa tienes? La libra de carnes, dependiendo de donde la compres, si te gusta la picaña o la punta trasera, como le decimos en Venezuela, eso puede estar alrededor de los $8 la libra, si la compras en Costco, que también hay Costco. Pero también hay picaña en el mercado. Ya eso es algo que, como nosotros estamos tan metidos en esta cultura latina, pues definitivamente hay esas opciones. Entonces estamos hablando que
tenemos esas opciones. Ahora, si tú eres 100% foodie, por supuesto, tenemos Trader Joe's, tenemos Whole Foods, está el Palmer Market en el Pearl, que es un concepto excelente, que es una maravilla, súper trendy, es nuevo, y donde tienes como espacios muy, muy particulares con muchísima comida de productores locales de San Antonio, cosas muy únicas, cervezas artesanales, que tenemos muchas aquí en San Antonio, y eso de repente, bueno, obviamente va a tener un presupuesto un poquito más elevado, pero definitivamente si te gusta algo diferente, un mercado diferente, lo vas a conseguir aquí también. Por otra parte, San Antonio definitivamente es un sitio donde tú llegas al mercado y siempre estás listo si quieres ir con la familia, estás con los muchachos, estás haciendo, pues todo eso lo puedes hacer. Y si queremos irnos un poco más a los números para que tengas una idea de cómo comparar, si comparamos San Antonio con Austin, si estamos hablando de que son entre 700 y 900 dólares al menos para la comida mensual para una familia de 4 personas, pues estamos hablando que eso representa un 10-15% menos de una ciudad como Austin. Eso en cuanto a los gastos de comida. Y te voy a invitar a que veas, por aquí debe estar en alguna parte, nuestro video de H-E-B para que tú entiendas y veas cómo es un mercado en Texas. Además, quiero decirte que todos los días recibimos llamadas de gente como tú que está pensando de repente invertir o mudarse a San Antonio. Y nosotros siempre estamos obviamente sumamente contentos de atenderlos y de conversar con ustedes. Tienen toda la información que necesiten. No importa si estás pensando mudarte en 6 días, 6 meses, lo que sea. Dame una llamada para que conversemos, sin ningún compromiso, por supuesto, y podamos discutir sobre tu situación actual y planificar y entender exactamente qué es lo que estás buscando, cómo lo estás buscando y poder darte toda la información que necesitas antes de tomar esa decisión tan importante de invertir o de mudarte a San Antonio, Texas. Y seguimos con el próximo punto y vamos a hablar del costo de los servicios públicos aquí en San Antonio, Texas. Los servicios pueden variar mucho de acuerdo con la temporada, el tamaño de tu casa, cuán eficiente es la casa que tienes, la construcción. Y el aire acondicionado en verano obviamente es lo que más dispara el recibo de la electricidad. Recuerden que aquí no tenemos 4 estaciones marcadas, pero nuestros veranos pueden ser muy calientes. No es siempre, pero vamos a probar para efectos de presupuesto. Pudiéramos decir que probablemente en el verano tú puedes desde julio a agosto, que son los meses más calientes, pudieras perfectamente que tu factura de electricidad pudiera ser el doble. ¿Y eso qué quiere decir? Una factura de electricidad en condiciones normales, estamos hablando que pudiera ser entre 150 y 250 dólares al mes. Eso es una casa que puede ser de unos 1.800 hasta 2.000 pies cuadrados, 3 habitaciones, 4 habitaciones, 2 baños. Eso también incluye, estos costos que te estoy diciendo, incluyen el gas, porque en San Antonio tenemos una sola compañía que es CPS, que maneja tanto el gas como la electricidad. La basura puede ser que esté o de la ciudad o puede ser que esté en un ente privado. La basura sí no es solamente un proveedor, el agua sí, y de eso vamos a hablar ahorita. Y la basura, bueno, depende de lo que quieras, dependiendo del tamaño del contenedor. Nosotros en San Antonio tenemos gastos o opciones para tener botes de basura normal, de reciclaje y de productos orgánicos. Y dependiendo del tamaño puede ser, por ejemplo, un bote orgánico de los más grandes puede ser que te cueste algo así como $20 al año, una cosa así. Y el servicio de basura, bueno, tiene su costo. En cuanto al agua, el agua para mí es lo más caro que hay en San Antonio y a lo mejor no te parece así, pero si vienes de un estado donde el agua no es un problema, o digamos donde es una cosa, es un recurso al cual estar pendiente. San Antonio es una ciudad bastante desértica. San Antonio está sobre un acuífero, el Edwards Aquifer, y a pesar de que se tiene más o menos una idea de cuánta agua tiene el acuífero, normalmente en San Antonio vivimos en una eterna etapa de restricción. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que tú puedes regar con tu manguera, puedes regar sin ningún problema tu jardín, todo lo que tú quieras, mientras seas tú mismo haciéndolo manualmente. Pero si quieres usar el servicio de sprinklers, tu sistema de riego, tenemos definido un día a la semana que va de acuerdo con el número de tu casa. Y ese es el día que puedes regar. Dependiendo del nivel de restricción que tengamos, 2 o 3, entonces pues será la cantidad de horas y el tiempo que puedes utilizar el sistema de riego para regar tus cosas.
una nota importante que tienes que saber es que en la ciudad de San Antonio, una de las cosas que les hace ganar mucho dinero aquí a la policía y a los pueblos más pequeños es cuando estás usando el agua en el momento en que no es. Y eso puede ser un misdemeanor, perdón. Es decir, que te llevan a corte, tienes que ir a hablar con un juez y tienes que pagar una multa por utilizar el agua, sobre todo en época de restricción, en el momento en que no te corresponde. Así que tienes que estar muy pendiente de tu consumo de agua. Pero como te digo, para ver cuánto está un consumo de agua, el consumo de agua está alrededor de unos 50, 70 dólares al mes. El otro servicio importante que puedes considerar, obviamente, es Internet. En Internet, San Antonio ya es una ciudad donde creo que el 80-90% de la ciudad está cableada para fibra, bien sea de Google Fiber o AT&T Fiber, también tenemos cable normal, y eso es más o menos como a nivel nacional, que estamos hablando entre 40 y 100 dólares, dependiendo de del ancho de banda o de la rapidez con la que quieras el internet de tu casa. Con respecto al agua, se me olvidaba comentarles que también es importante que si muchos de los condominios, si tú decides invertir en un condominio en San Antonio, muy probablemente la basura y el agua esté incluido en tu cuota mensual de la asociación de vecinos del condominio, para que lo tengas. Entonces, estamos pensando si es importante para ti la planificación. Yo diría que sería sano decir que en el verano pudiera hasta duplicarse tu factura de electricidad. Es decir, que esos 150 o 250 dólares pudieran llegar a 300, 400 dólares durante el verano si tenemos un verano muy fuerte y no tienes de repente una casa que esté preparada para eso. Muchas de las casas nuevas, obviamente, aprovechan la eficiencia y la maravilla de los paneles solares, que te ayudan y te pueden bajar el consumo de electricidad o el pago de la factura de electricidad probablemente hasta un 50%. Vale la pena llegar a instalar los paneles solares, de eso hemos hablado en otros videos, todo depende de cuánto tiempo quieras tú vivir en esa casa, cuáles son tus planes con la propiedad a largo plazo, en fin, esas son cosas que definitivamente podemos conversar. Ya sabes que puedes darme una llamada cuando te haga falta, cuando necesites conversar y hablar sobre lo que cuesta en San Antonio y discutimos lo de los paneles solares, además de que aquí hay muchas cosas que no, a pesar de que no somos Austin, que es una ciudad súper tecnológica, tenemos unas cosas chéveres aquí en San Antonio. Y cuando estamos hablando de propiedades de lujo medio y lujo, es decir, todo lo que está por arriba de $700,000 en San Antonio, pues estás hablando de unos sistemas de construcción y unas innovaciones tecnológicas que hacen las casas muchísimo más eficientes que probablemente las que están construidas en serie. Los vecindarios más nuevos, obviamente, consumen mucho más en el consumo porque piensan en la comunidad, tienen unas casas mucho más eficientes y se alardean o se vanaglorian de decir que con unas casas eficientes. Y además, en la ciudad, si tú vives dentro de las ciudades, de los límites de la ciudad de San Antonio, cualquier construcción nueva va a tener un enchufe para un carro eléctrico. Si vives fuera de los límites de la ciudad de San Antonio, no es obligatorio, pero cada día vemos que es más frecuente ver los cargadores del Tesla o de cualquier otro carro eléctrico que tengas en las casas, lo cual ayuda muchísimo. Y de acuerdo con CPS Energy, en verano el consumo promedio, si te interesan los números y eres así super tech, supera los 1.200 kilovatios por hora, en caso de que te interese esa parte. Y seguimos conversando sobre los costos de vivir en San Antonio en el 2025. Recuerda que si estás pensando en comprar o invertir en San Antonio y tienes preguntas, por favor no dudes, ponle pausa a ese video, dame una llamada, mándame un mensaje de texto o por WhatsApp y conversamos al respecto, que podemos responder tus preguntas y si no lo sabemos te buscamos la información. Seguimos entonces con el tema del transporte público y el transporte en general, lo que te cuesta vivir aquí en San Antonio. San Antonio, necesitas carro sí o sí. Definitivamente no es una ciudad que que no se destaca por el servicio público. Por supuesto que tenemos transporte público, pero el transporte público está limitado en su mayoría al centro de la ciudad, y ya cuando sales del centro existen unas rutas de transporte. El proveedor de autobuses, que es la empresa, se llama Vía, pero no es una empresa, no es una ciudad
que esté absolutamente diseñada para un transporte interurbano supermasivo. Además que debemos recordar que San Antonio es una ciudad con una geografía y una topografía de colinas irregular, no es que son montañas, pero digamos que no es una ciudad plana como Miami. Entonces, y entre eso y las temperaturas que podemos tener en verano, en primavera, pues definitivamente San Antonio no es una ciudad en la que podamos estar. Sabemos que estamos en Texas, que este es un estado petrolero, es un estado de gasolina, de abundancia, y podemos decir que, por ejemplo, ahora, como estamos, en el 2025, en verano del 2025, cuando este video está siendo grabado, estamos hablando de que la gasolina está alrededor de los $3 el galón. Dependiendo, obviamente, de la autonomía de tu carro, pues estaremos hablando sobre cuál será el rendimiento de tu carro, de la gasolina en tu carro. Si queremos hablar sobre el seguro del carro, estamos hablando que un seguro del carro puede estar dependiendo del año, dependiendo de la marca, dependiendo de muchos factores. Pudiera estar entre $150 y $250. Esto es con un full coverage, con la protección total. De nuevo, estas son cosas que tienes que hablar con tu agente de seguro porque dependerá de cómo estamos. El pase de vía del autobús, tú puedes comprar un pase mensual que cuesta $38 y eso te da para recorrerte la ciudad 20.000 veces si quieres, no hay ningún problema al respecto. Si tenemos vía, se ha dado la tarea, como San Antonio viene creciendo y es una ciudad que tiene un auge poblacional y de construcción porque estamos como tratando de mantenernos siempre a la vanguardia y tratar de crecer en la mejor manera y en la mejor vía, de acuerdo con lo que nos está llegando, la población que está llegando, y tratar de crecer de la mejor manera, más ordenada. La gente de vía ha ido construyendo algunos centros que se llaman Park and Ride. ¿Y qué es esto? Son como unas paradas de autobús, pero que son muy grandes, que cuentan con estacionamiento y vigilancia, o sea, es muy seguro. Y de repente, si tú vives en el norte de San Antonio, en la zona de Stone Oak, por ejemplo, en la 281, entonces tú puedes estacionar tu carro ahí y te puedes ir hasta el centro, hasta downtown, en el autobús, lo cual es sumamente práctico si, por ejemplo, quieres ir a ver un espectáculo o un concierto en el Alamo Dome o en el AT&T Center. De repente hay un juego de los Spurs y no quieres manejar y no quieres atravesar y calarte el tráfico que se arma, obviamente, en las noches cuando uno está en downtown y hay un evento público que es importante. Que a pesar de que tenemos la ayuda de la policía y todo, pero siempre se congestiona. Entonces, en ese caso, tú perfectamente puedes dejar el carro estacionado en el Park and Ride de vía, agarrar tu autobús, ir a tu concierto, a tu evento y regresarte y agarrar tu carro. Eso es muy práctico, pero digamos que eso no es algo que está por toda la ciudad, pero puede ayudar definitivamente. Si estamos hablando de los cargadores, si tienes un carro eléctrico, que eso es importante, definitivamente San Antonio está cada día más enfocada. Tenemos a Tesla ahí mismo. Acuérdense que estamos entre Austin y San Antonio. En la vía de Austin está la planta Tesla más grande que hay y que si ustedes ruedan y ruedan y ruedan y la van a ver, que son millas y millas de construcción, y estamos activamente, la ciudad está activamente proviendo, y la gente de Tesla también, con cargadores eléctricos, supercargadores. Entonces, para que tengas una idea, yo tengo un carro eléctrico y te puedo decir que cuando lo cargo en mi casa donde yo vivo, el kilovatio me cuesta 11 centavos el kilovatio. Cuando lo cargo en un supercargador, ese kilovatio está en 34 centavos por kilovatio. Y tú dirás, ajá, ¿y cómo se come eso? ¿Eso qué quiere decir? Para que tengas una idea, si yo tengo mi carro alrededor del 20% de carga y lo quiero llevar al 80% de carga, que es el rango que normalmente sabemos los que tenemos carros eléctricos, que es así, esa carga me va a costar, si lo cargo en la calle, o sea, 3 veces más caro de lo que me cuesta en mi casa, me va a costar unos $14, $15, ¿ok? Es el supercargador, es mucho más caro. Es decir, que si yo ruedo completo el día mi carro y yo llego en la noche y lo enchufo, mi costo de electricidad para cargar el carro es alrededor de unos $5 diarios, para que tengas una idea. Entonces mi gasto de gasolina para mi carro es de unos $150 al mes. ¿Siempre es así? No, porque no siempre uso tanto el carro y no uso tantos kilovatios, pero para que tengas una idea de cuánto puede ser el costo.
En San Antonio vas a manejar todo está a 20 minutos, entonces tienes que tomar en cuenta, las vías son muy buenas. Cuando hay tráfico, sí, en las horas pico ahorita están construyendo y la cosa es así como insoportable. Yo no te voy a decir que no, pero está mejorando y sabemos que con una buena musiquita o una buena conversa, ponerse al día con algún amigo, estás hablando de que en todas partes vas a estar como unos 20-30 minutos de donde estés o unas 20-30 millas diarias. Pudiera ser tu commute, depende de dónde estés ubicado, de dónde esté tu trabajo y dónde vivas y lo que hagas. Y por supuesto, si te gusta y te quieres integrar a la vida texana, aquí puedes comprarte una camioneta, una pick-up o una troca, como lo quieras llamar. Esos son los carros a la orden del día. Aquí no es la ciudad donde vas a ver muchos smart cars chiquiticos, porque son así como una chiripita, una cosa chiquita así, que no necesariamente le gusta y no lo vemos en todo. Sí los hay, pero aquí San Antonio es una ciudad donde todo el mundo anda rápido. Acuérdense que en Texas tenemos autopistas y carreteras que vamos a 85 millas, es el límite. Y así que aquí la gente, salvo los viernes y los domingos, que no sé por qué, la gente va a una muy buena velocidad. Así que prepárate para eso. Otra de las cosas que puedes pasar es que, por supuesto, tenemos los Uber, tenemos las cosas. Y si yo creo que todo esto, por ejemplo, si uno tiene hijos jóvenes, esos muchachos que están aprendiendo a manejar o que están comenzando a manejar, yo particularmente creo, por lo menos nos pasó con mi hija, que nos pareció mucho más cómodo. Ella primero tenía un carrito chiquitico que lo heredó de la abuela, pero definitivamente al final decidimos comprarle un carro más grande que nos hizo sentir más seguros. Compramos un Toyota que tiene un excelente rendimiento de gasolina, pero uno se siente como más seguro. Eso es uno de los beneficios de tener un carro grande y que uno aquí esté con un carro grande. De repente no es una pick-up, pero sí sería chévere de repente tener un RAV4 o otro carrito que no sea tan pequeño, un Subaru. Hay 1000 opciones, eso lo puedes decir aquí. Y si quieres comparar con Dallas, y la data es importante para ti, podemos decir que el transporte público es bastante más limitado que Dallas y probablemente que Houston, porque Houston también, como son dos ciudades tan grandes, San Antonio de repente no tiene todos los recursos o toda la infraestructura aún del servicio público de transporte. Y como no todo en la vida puede ser trabajo, pues tenemos que tocar, porque sí, el tema del entretenimiento en San Antonio y cuánto nos cuesta y cuánto debemos presupuestar mensualmente para darnos ese lujo, sacar a los niños, a los muchachos, ir con nuestra pareja o de repente, bueno, solteros y salir e irnos de parranda, pues. Y para eso, bueno, podemos decir, por ejemplo, un cine te puede costar, la entrada te puede costar como $12-14. Hay los días que son más baratos que te puede costar la mitad. Ahora bien, si vas al cine y compras las cotufas, palomitas de maíz o popcorn, como la quieras llamar, y así quedamos bien con todas las regiones de Latinoamérica, y además de eso quieres agregarle algo de picar, unos dulces y le agregas una cerveza o un refresco, bueno, probablemente esa salida al cine te pueda llegar costando $50-60. De nuevo, dependiendo del tipo de sala que vayas a ver, el tipo de entretenimiento que tengas, cómo va a estar la cosa, todo depende. Un gimnasio, si para ti es importante el gimnasio, pues estamos hablando que cualquier membresía puede arrancar desde los 30 hasta los $70-100. Tenemos las mayores como la hay en todas partes, LA Fitness, Gold's Gym, Anytime Fitness, hay muchísimas opciones de entrenadores personales y como estamos en una ciudad que es tan diversa, pues también tenemos una cantidad digamos, actividades que de repente son como un poquito más hispanas. Tienes las clases de flamenco, de jazz para los niños, tienes clases de barra, tienes yoga, tienes tai chi, tienes muchas terapias holísticas. Y si estás pensando de repente en, que yo sé que a lo mejor no entra en entretenimiento, pero bueno, tenemos que meterlo en ese uso, si te interesa, todos esos tratamientos de belleza bonitos, que si el Botox, que si las inyecciones, que si tratamientos para adelgazar, etcétera, 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 también los tienes. Y bueno, ya estamos hablando de que tienes un presupuesto que tienes que ir pensando quizás un poquito más elevado, pero por ahí también lo tenemos en Encanto.
Si estás hablando de un concierto, aquí tenemos muchísimas opciones. Parece mentira que el estar tan cerca de la frontera con México nos ayuda y nos beneficia porque hay mucha gente y muchos artistas que vienen a San Antonio. Yo no te voy a decir que hay veces que Austin se lleva el premio y bueno, uno tiene que planificar de repente una ida a Austin. Mi recomendación es que si el concierto o vas a algo que sea en Austin, yo te recomiendo que te quedes en Austin, porque la manejada entre Austin y San Antonio, que es la vía, la Interestatal 35, es una vía que está en constante construcción porque estamos ampliando todo esto y puede ser como peligrosa en la noche. Entonces lo ideal es quedarse allá. Pero si estás hablando de un concierto, de un evento en el Tobin Center, un concierto de música clásica, el ballet, algún concierto de algún artista que viene, pues estás hablando que puede ser entre 60 y $200 por entrada. Todo depende de lo que quieras. También, por supuesto, si te quieres ir de parranda y quieres irte a un rooftop y quieres estar en un bar, que hay muchos en el centro, estás hablando de que un trago te puede costar entre $8 y $30, dependiendo de qué es lo que tomes y dónde tomes y cuándo vayas y cuántos te tomes. San Antonio además tiene tenemos muchos food trucks, que esa es otra de las cosas de comida que son entretenimiento, y un food truck te puede costar, no sé, te puedo decir, una arepa te puede costar $8, $10, dependiendo de dónde te la comas. Hay comida, por supuesto, que si tú quieres comerte los tacos de calle, así como te los comes en la calle en Ciudad de México o en cualquier parte de México, aquí los vas a conseguir porque también los hay. Si quieres comida nicaragüense, cubana, puertorriqueña, dominicana, bueno, aquí lo hay todo. Eso es una de las cosas muy bonitas de San Antonio, con toda la diversidad que tenemos, y puedes estar hablando de que te va a costar, no sé, unos $25 por persona si sales a comerte un food truck y algo así. Si te vas a un restaurante más caro, pues estamos hablando de que probablemente te pueda salir como $100, $150 por persona. Prevé, tenemos muy buenos restaurantes, unos restaurantes muy ricos, pero si estás pensando en tomarte un vino, unos tragos y 2 o 3 platos de comida, estás hablando de que tendrías que calcular alrededor de unos $150 por persona en su mayor rango de precio. También tenemos en la parte de entretenimiento, podemos hablar que sabemos que tenemos Fiesta Texas, que es Six Flags, tenemos SeaWorld también, que está al sur de San Antonio, y esos dos parques son los precios regionales que tienes en todo eso lo puedes ver online, son precios estándares. Tú puedes comprar el pase anual o el pase de la temporada normalmente, que incluye, a veces puedes comprarlo con estacionamiento, sin estacionamiento. También tenemos Andretti, Top Golf, todas esas cosas grandes, Chuck E. Cheese, tenemos Santicos, tenemos Main Event, todas esas cosas grandes que hay de entretenimiento de cadenas cadenas nacionales, las vas a conseguir aquí definitivamente, y para eso, bueno, tienes que ir planeando. Yo creo que si uno pone un presupuesto de unos $300, por lo menos algo puedes hacer mensualmente para el entretenimiento. Hay muchas cosas que también son gratuitas en San Antonio. El zoológico es muy lindo, no es gratuito, pero está muy bonito y vale la pena visitarlo. También está un jardín botánico, está el Whitney Museum, que si no lo conocen se los recomiendo. Hay muchas actividades para los niños y hay muchos parques que sí son gratuitos con los que puedes ir a los niños. En La Perla, el fin de semana, en el jardín, en la parte central de La Perla, hay chorritos de agua. La gente va con mucha frecuencia y hay muchos conciertos que son gratis durante la semana. Están los chorritos en verano para que los niños jueguen y gocen un pullero en el agua y tú puedas sentarte cuando no está el sol que te está matando. Pues entonces puedes sentarte, hacer un picnic, disfrutar de una buena tarde, de una buena mañana en La Perla, oyendo música en vivo, conciertos. Hay días que ponen películas, y también eso es muy común en las subdivisiones, que las asociaciones de vecinos los viernes o los sábados tienen una película para toda la comunidad, y además de eso tienes actividades, se llevan un food truck o se llevan algo. Eso es muy común en las subdivisiones. Entonces tienes muchas opciones que no te cuestan un centavo y que te pueden hacer que pases un fin de semana súper agradable. Por supuesto, también tienes todas las caminerías, que San Antonio tiene un sistema de caminerías maravilloso. Si te gusta caminar o te gusta montar bicicleta o quieres salir con el perro a pasear, el sistema de caminerías y del trail de San Antonio es una belleza, y cada día va creciendo más, que incluso desde el norte de San Antonio tú puedes llegar hasta Las Misiones, que es al sur de San Antonio,
y visitar todo eso en bicicleta si quisieras. Así que definitivamente el entretenimiento lo tienes cubierto en San Antonio. Y si por ejemplo de repente quieres pues algo mucho más allá, de repente te puedes ir a Austin, donde hay muchísimos bares, muchísima música. En Austin está lo que se llama el Sixth Street, que está lleno de bares y la parranda es eterna. Aquí en San Antonio normalmente los bares cierran como a las 2, pero déjame decirte que hay algunos sitios de after party que entiendo que pueden estar abiertos hasta las 5, 5 y media de la mañana. Y para que sepas que de acuerdo con Wallet Hub, San Antonio está en el top 20 de las ciudades con entretenimiento asequible para la familia, si te interesan los números y te interesan las estadísticas. Y seguimos con estos puntos importantes del costo de vida en San Antonio, Texas, por lo menos para el 2025, si estás pensando en comprar o invertir en esta ciudad, para que tengas clarísimo con qué te vas a conseguir y no tengas sorpresas. Cuando hablamos de salud y seguro, definitivamente es uno de los puntos más importantes a tratar cuando hablamos de un presupuesto. En Estados Unidos, la salud se planifica con seguro. Eso no hay para dónde coger y San Antonio no es la excepción. Es importante saber que el seguro familiar en San Antonio te puede costar en algún rango entre $500 y $1,200 al mes por familia. Normalmente, si tú tienes un empleador de mediano o gran tamaño, dependiendo de cómo sea, el seguro está cubierto u ofrecido por la empresa, o por lo menos si no está cubierto por completo, tienes una buena parte cubierta. Ahora bien, es importante que tengamos en cuenta que San Antonio cuenta primero con un excelente programa de Medicaid y Medicare que está disponible para la gente de bajos recursos que de alguna manera califican para estos servicios, que funcionan para los niños, funcionan para los adultos y tiene una excelente tasa de participación y de aceptación y de respuesta para las personas que así lo necesiten. Ahora bien, si bien es cierto que tenemos que estos costos de medicina están ahí, existen, eso no podemos evitarlo, para que tengas una idea, una consulta con un médico, si tú no tienes seguro, te puede costar en algún momento entre alrededor de unos $150. Si te gusta la estadística, los números, creo que San Antonio está alrededor de un 11% por arriba del costo nacional de medicina en Estados Unidos. Pudiera ser un poquito alrededor de un 11% más caro que en otras partes. También es cierto que acá tenemos con una excelente red de hospitales. Está el Baptist, está el Methodist, está el Cristo Santa Rosa. O sea, tenemos excelentes médicos. Y si bien Houston es una de las ciudades más conocidas por la parte médica, San Antonio no se queda atrás y tenemos excelentes alternativas médicas acá. Tenemos un distrito médico que funciona muy bien en toda la parte médica y tenemos mucho que se ha venido proliferando, por lo menos en la ciudad de San Antonio, lo que llamamos unos freestanding ERs, que son como unos centros de emergencia, como si llegaras a la emergencia del hospital, pero son individuales. En eso parece un urgent care, como una urgencia. La diferencia está en que en los urgent, que en el freestanding emergency room, tienes médicos especialistas en emergencias, como lo tuvieras en la emergencia del hospital, mientras que cuando vas a urgencias de esos pequeños que están como consultorios con médicos, normalmente tienes médicos residentes y no tienen toda la cantidad de equipos y análisis y laboratorio que tiene un freestanding ER. Entonces es un tip para que lo tengas. Tenemos, como te dije, estamos alrededor de entre $500 y $1,200 por un seguro anual. También, por supuesto, está la opción del Obamacare que cualificas y para eso sí te voy a recomendar que seas muy cuidadoso y que busques un excelente asesor de seguros que te pueda ayudar. Infórmate, entiende, porque para calificar para los planes del Obamacare, conocido por el Obamacare, tienes que tener unos rangos de ingreso y que dependiendo de tu ingreso, pues depende cuánto te exoneran del pago. Pero si tú te pagas de ese monto anual que tú ganas, que tú generas como ingreso en tu núcleo familiar, pudieran pedirte que reembolses todo lo que te subsidiaron porque ya no calificas para los rangos de precio o los rangos de entrada que toman en cuenta para otorgarte todos esos descuentos del seguro. Así que es importantísimo que cuando llegue la parte del seguro
estés claro y te asesores muy bien de qué es lo que está incluido y qué no es lo que está excluido. Por supuesto que tienes la familia, todas las tarjetas de descuento, los médicos tienen sus propias tarjetas de descuento a veces que puedes trabajar. Es muy común conseguir en San Antonio, hay unas clínicas más pequeñas que no son públicas, son privadas, pero están orientadas mucho hacia la población latina, hispana, porque realmente aquí en San Antonio tenemos mucha gente que viene de México, que viene de otras partes, que somos muchos hispanos, hay mucha diversidad y existe ese medio o ese ecosistema de médicos y de clínicas pequeñas que por lo menos sirven para emergencias, sirven para tu médico primario de rutina, ¿no? Sin necesidad de tener que ir a un hospital. También está para quienes califiquen los servicios de la universidad que son gratuitos, donde puedes tener servicios de medicina, de odontología, de visión. En fin, hay muchas oportunidades. Es cuestión de preguntar y averiguar e enterarse de qué es lo que está pasando en la ciudad y qué opciones hay. Hay muchos médicos, por supuesto, que son bilingües, hay muchas enfermeras que tienen acá. Como te decía antes, una consulta sin seguro puede estar alrededor de los $150 a $200. Una terapia para física puede estar alrededor de los $50 si no tienes seguro. Y hay muchos médicos, han venido creciendo, pero yo creo que eso es a nivel nacional, donde los médicos te ofrecen como una membresía anual que tú pagas un monto X y eso te permite o te da una cantidad X, un número de consultas anuales. Por supuesto, la mayoría de los seguros, tu examen físico anual está cubierto. Si tienes es importante para nosotras las mujeres el tema de la mamografía. Hay muchísimos, eso es una cuestión que la vas a ver en todos los hospitales, en todas partes, es gratis o casi, o sea, normalmente una persona puede lograr una mamografía sin problema anual gratis y algunos servicios médicos que puedas conseguir así. Calcula si es importante para ti tener un presupuesto de unos $800 mensuales si quisieras, sabes, poner todos esos gastos extras de medicinas si no tienes seguro o no te lo cubre seguro. Todo lo que tú puedas gastar, tienes eso ahí. También está, bueno, ya los hablamos antes en la parte de entretenimiento también, que tenemos las clínicas, si te interesa, de todos esos servicios de cosmetología. Tenemos muy buenos cirujanos plásticos, tenemos muy buenos médicos y ahí es muy interesante porque hay mucha diversidad de médicos que hablan español, entonces hay una mezcla muy simpática aquí en cuanto a la medicina. Algunos planes premium te dan acceso a hospitales privados y tienen, bueno, programas interesantes de lo que tienes que ver. De nuevo, es importante hablar con un asesor de seguro. El seguro médico garantiza, por supuesto, el tener la tranquilidad de que la familia está cubierta. Una de las opciones que yo siempre les recomiendo a la gente es, si usted es una persona sana, si usted no va al médico, sino sencillamente para sus consultas anuales de chequeo, usted y sus hijos, pues de repente sería interesante evaluar una póliza HSI, que es un deducible muy alto, pero usted puede contribuir antes de impuesto con lo que usted cobra mensual desde su empleador, de su sueldo. Usted puede disponer de un monto mensual adjudicado o depositado en esa cuenta HSA que usted puede usar para gastos médicos. Y lo interesante de la cuenta HSA es que no vence el plazo. Es decir, si usted, creo que ahorita por familia creo que son $7.500 lo que está ahorita por año, no lo tengo seguro, habría que verificar. Pero si usted no gastó esos, usted los depositó en su cuenta pretaxes de su cheque de empleador y usted lo pagó y lo depositó y usted durante el año no usó esos $7.500, digamos que usó 5, esos 2.500 que le quedan los puede guardar y los puede usar el año siguiente y los puede seguir guardando y los puede seguir guardando. Y después de los 65 años, eso se transforma como una cuenta de ahorros porque usted va a tener acceso a ese dinero con mucha más libertad de otras cosas que no sean nada más gastos médicos. Entonces, téngalo presente, consulte con su asesor de seguro, consulte con la gente de recursos humanos de su empresa para que lo orienten y vea más o menos cómo es eso y qué puede ahorrar y qué no puede ahorrar. Texas es uno de los estados con mayor aumento, eso lo sabemos si estamos hablando de data. Ya les dije que estamos alrededor de un 11% por arriba de la data nacional en cuanto al costo de salud. Y como les decía, en una ciudad donde no existen, que no son frecuentes los edificios de condominio, porque no tenemos edificios de muchos pisos, son edificios de 3, 4 pisos, hay alguna que otra torre, pero digamos que no es el común como en otras ciudades donde hay edificios, hay mucha propiedad horizontal y vertical. Entonces, pues nuestros gastos de asociaciones de vecinos normalmente son un poco más altos de lo que pueda conseguir en otras ciudades. Entonces es importante tenerlo en cuenta sencillamente para eso, para que tenga
Entonces es importante, si es importante para planificarse, tomar en cuenta los gastos de condominio, los gastos de la asociación de vecinos y el property tax, que si usted está comprando una casa financiada, eso está incluido en su pago mensual junto con los intereses, el principal y la aseguranza o el seguro de la propiedad. Lo que sí es importante, una nota de esto es, bueno, que hay que protestar los impuestos todos los años, eso usted lo puede hacer, ir a protestar los impuestos municipales ante la ciudad, porque de esa manera usted siempre, mientras más proteste, pues más tardan en subir el valor de la propiedad y menos impuestos tiene usted que pagar. Por otra parte, obviamente las comunidades privadas, los beneficios de una asociación de vecinos son muchas. Es cuestión de evaluar y de siempre revisar las zonas, porque una asociación de vecinos asegura que su propiedad, en el sitio, en el ambiente donde va a estar su propiedad, va a estar cuidado, va a estar... todo el mundo va a tener el césped cuidado, cortado, no van a haber un taller mecánico en el estacionamiento, todas esas cosas que regula una asociación de vecinos que le da mucho valor a una propiedad a la hora de la reventa, porque el riesgo que se corre en una zona donde no hay asociación de vecinos es que esas zonas, pues por supuesto, entonces terminan siendo un desastre porque no hay quien haga nada y quien ponga orden y entonces usted no sabe qué tipo de vecino se va a conseguir. Una asociación de vecinos bien administrada asegura una urbanización limpia, bonita, organizada, que se revaloriza en el tiempo. Y para que usted tenga una idea, una casa de $350,000 pagaría alrededor de $7,000 de property taxes, ya lo mencionamos, así que es muy importante que usted tenga en cuenta ese punto de esos gastos que tenemos que tomar en cuenta a la hora de mudarse a San Antonio o invertir en bienes raíces en esta ciudad. Y ya salimos del susto de la parte médica de los costos de salud y vamos a entrar en otro punto que es muy importante y que es imperante que tengamos claro a la hora de presupuestar nuestros gastos mensuales o anuales en la ciudad de San Antonio, en Texas. Recuerden que, y estamos hablando de impuestos y algunos otros costos. Recordemos que Texas es un estado que solo tiene impuestos federales, nosotros no tenemos impuestos estatales, lo cual es una bendición. Sin embargo, obviamente que el estado no se va a quedar sin los ingresos. Entonces, si bien no es cierto que no tenemos personal tax en el estado de Texas, pero sí tenemos unos property taxes, los impuestos al derecho de frente o a la propiedad que pudieran ser elevados. Para que tengan una idea, los seguros pueden estar entre 1.1 hasta 3% del valor de su propiedad en impuestos. Es decir, que si usted tiene una casa de $300,000, pueden ser sus impuestos entre $3 y $9,000, dependiendo de la zona donde esté, con las escuelas donde esté, y de ahí depende mucho este tema de dónde está ubicado uno y dónde compra propiedad, que lo vamos a hablar después. Pero tenga en presente que esos costos tiene que tomarlos en cuenta, que el impuesto, el derecho de frente es un costo importante que tiene que tomar en cuenta. El impuesto a las ventas es el 8,5%, la comida no tiene impuesto, lo cual es un grandísimo ahorro cuando hablamos de impuestos en la ciudad de San Antonio, porque nos ahorra muchísimo dinero a la hora de la comida. Eso es como un 8,5% mensual de ahorro que puede tener de cualquier otro estado donde la comida sí tenga impuesto a la venta, digamos, a la compra. Otro punto importante que tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de impuestos y unos costos que a lo mejor no tenemos claro es el costo de la asociación de vecinos. La mayoría, son muchas las zonas que tienen asociación de vecinos. Si usted vive en un condominio, si tiene una urbanización cerrada en San Antonio, hay una combinación, pero hay muchísimas urbanizaciones cerradas y una de las razones por las que se fomenta el tener urbanizaciones cerradas es porque entonces los vecinos asumen y las asociaciones de vecinos asumen el mantenimiento de la urbanización. Entonces, digamos que la ciudad como que se va un poco las manos y procura que esto esté en manos de las asociaciones de vecinos. Y una asociación de vecinos puede costar entre 200 a $600 semestrales, puede ser, dependiendo de donde usted esté, dependiendo de todo lo que incluya la asociación de vecinos donde usted está. Yo tengo una propiedad, una casita de inversión,
que no, la asociación de vecinos son $50 anuales porque realmente no hacen absolutamente nada, pero hay otra que tiene unas excelentes instalaciones, tiene casa club, tiene piscina, tiene parque de perros, tiene campos tiene canchas de tenis, tiene canchas de basquetbol, tienen actividades para la gente, tiene gimnasio, y esa urbanización, por ejemplo, tengo un gasto que son $250 trimestrales. Por ahí usted puede sacar la cuenta. ¿Cuánto le puede costar? Dependerá de donde usted quiera vivir y qué cantidad de amenidades, si esa palabra existe, que creo que vamos a tener que ponerla en el diccionario de Spanglish, porque yo creo que no existe, pero bueno, eso es, depende de todas las instalaciones que tenga esa subdivisión donde usted viva, será un poco más o un poco menos. Una de las razones por las que probablemente los condominios en San Antonio no sean la mejor inversión como pudiera ser en otras ciudades donde existe esa cultura de condominios. Nosotros no tenemos edificios muy altos llenos de condominios y llenos de apartamentos. Ok, entonces, hasta ahora resumiendo más o menos por dónde vamos, decimos que una ciudad sin tomar en cuenta la vivienda, estaríamos hablando que una familia de 4 personas pudiera estar gastando entre $2.700 y $3.700 al mes, más o menos, para que usted tenga una idea de cuántos serían los gastos mensuales que uno tiene que presupuestar si está pensando mudarse a San Antonio, y tomarlo en cuenta para el tipo de gente que estamos buscando o el perfil, para que usted tenga una idea de cuánto ingreso tiene que tener una persona si usted está pensando invertir en San Antonio, cuál es ese perfil del que estamos buscando en ese inquilino. Me refiero a perfil en cuanto a ingresos, para que usted tenga claro que normalmente tiene que estar entre 2,5 y 3 veces el sueldo. Es decir, si usted gana $3.000, usted puede calificar entre $1.500 o $750 mensuales para vivienda. Eso es una línea general, pero como inversionista es importante que lo tenga claro. Aquí está. Ya tenemos entonces obviamente el desglose, vamos a ir desglosando por categoría. Por otra parte, este rango le permite a usted planificarse y tener una familia, un estilo de vida flexible, pues subiéndole y bajándole al presupuesto un poquito dependiendo de los meses o de cómo está para hacer cosas con la familia, cosas con su pareja o cosas usted si es una persona soltera o retirada, cualquiera que sea su caso, no importa. Y además de eso, también debemos tener la opción de ir dejando, porque nos administramos y tenemos margen para hacer cosas nuevas, investigar cosas nuevas y hacer cosas divertidas en la ciudad de San Antonio, comprando, comparado con el promedio nacional, para aquellos que les gusten los números, el promedio nacional de los gastos promedios mensuales de una familia está alrededor de $5.500. Es decir, que estamos muy por debajo de lo que normalmente debería ser o se consideran los gastos fijos mensuales de una familia de 4 personas, que es la manera en que de alguna manera se ha establecido o se ha sacado este promedio. Ok, y ahora sí, ya casi que vamos a llegar al final, pero todavía falta, así que todavía no se me vayan a ir, quédense por ahí, anoten el teléfono, el email, suscríbanse de paso si ustedes saben que hoy es gratis la suscripción, el like, el compartir, no cobramos por eso, pero les agradecemos enormemente que usted se tome la molestia. Si el contenido le pareció interesante, dele like, dele suscribirse para que le digamos cuando lleguen, que nosotros la gente que generamos contenido es la mejor manera de enseñarnos y ayudarnos a crear las cosas y generar el contenido que a usted le parece importante y que a usted le es valioso. Yo nada hago hablando de cualquier otra cosa, de cosas que a usted no le interese, pero solamente lo sé si me deja un comentario y me dice: Ana, me parece esto interesante, se me pasó esto, yo no pensé que esto era así en San Antonio, no conté este cuento, no tomaste en cuenta este gasto. Por favor, aprovechen esos comentarios que están ahí, que no cuestan absolutamente, y a mí me ayudan muchísimo a ayudarlo y me ayuda también a aclararle las dudas. Así que sigamos con la parte más interesante de este video, que es cuando vamos a hablar de las casas y lo que estábamos esperando. Ok, la renta en San Antonio, para que usted tenga una idea. Bueno, hay rentas desde $500 hasta $4.000, $5.000 dependiendo, pero digamos que en promedio usted pudiera decir que entre $1.100 y $1.400 pudiera ser una propiedad o un departamento que pudiera estar de 2 o 3 habitaciones y 2 baños, dependiendo de la zona, obviamente, dependiendo de las escuelas, dependiendo del tamaño de la casa, dependiendo de una cantidad de cosas, pero digamos que por ahí pudiéramos hablar de renta promedio. Una renta que ya estuviera de 3 habitaciones, 2 baños, pero que esté más arriba, o sea, digamos en una zona donde hay mejores escuelas, mejor ubicada, más nueva, pudiera estar entre los 1.800 y 2.200. Yo creo que eso es más o menos el promedio. Digamos que los 1.100, 1.400 que le decía antes, una casita más pequeña puede ser un departamento o también puede ser un tipo estudio en el centro, en downtown, en las partes
que están cerca del Riverwalk o de Pearl, o por donde está la cantera, que es al noroeste de San Antonio, que es una zona sumamente buscada, muy nice. Si usted es el tipo de gente que te gusta la actividad y estar en todo y el fashion y la cosa, la cantera definitivamente es la zona donde tienes que ver. Y un apartamento de una habitación pudiera estar alrededor de los $1,100 ahí. Y cuando hablamos de una hipoteca de una casa, bueno, depende del precio de la hipoteca. Si una casa de $350,000, estamos hablando de que una hipoteca puede estar entre los $2,000 y $2,400 cuando usted está poniendo de down payment alrededor de un 5, un 10%. De nuevo, todo eso depende de cuánto está tu crédito, cuánto porcentaje de down payment vas a dar, hay muchos factores. El precio promedio de una casa en San Antonio el día de hoy está alrededor de $357,000. Eso es más o menos lo que hay. Aquí tenemos propiedades, dependiendo de la zona, construcción nueva que arranca en los $200,000. Eso existe en zonas emergentes, y hay otras que, bueno, obviamente pueden llegar a millones de dólares dependiendo de lo que usted está buscando. Hay una infinidad de diseños, desde muy modernos, desde muy tradicionales hasta los más modernos y los más minimalistas. De nuevo, dependiendo del presupuesto y de lo que estés buscando. Si quieres vivir, por ejemplo, en una zona que te decía antes, una zona que es súper trendy, súper fashion, súper nice, estás hablando del Pearl, estás hablando de la cantera, estás hablando de Dominion, o Alamo Heights si estás buscando una zona como más exclusiva, o King William o Southtown, donde están las zonas históricas de la ciudad, donde una casa victoriana que tiene 100 y pico de años te puede costar $600, $700,000. En fin, todo depende. San Antonio tiene mucha diversidad en cuanto a tipos de propiedades accesibles, de donde quieras vivir. Es bien diverso y siempre podemos conversar. Por eso siempre les digo, lo mejor que podemos hacer es organizar una llamada, una videollamada, para entender exactamente qué es lo que estás buscando, porque no quiero ni perder tu tiempo, que pierdas tu tiempo, ni tu dinero, ni nada, ni yo perder el mío, porque no nos entendemos. Y para mí es más importante conseguir exactamente lo que tú necesitas, asesorarte en cuál es la mejor opción de acuerdo con tus necesidades. Las familias, digamos que los mejores distritos escolares, tenemos el Northeast Independent School District, el Northside Independent School District, está el Bernie School District, el Alamo Heights School District. Son excelentes distritos escolares. Hay sitios web, como siempre les digo, niche.com o greatschools.net, donde usted puede ver la puntuación de las escuelas. En cuanto a las escuelas, como siempre, hay un video que tenemos aquí donde hablamos de las escuelas. Dale clic para que lo conozcan, para que lo vean. Y es importante también decir y tomar en cuenta que como la ciudad está creciendo, hay zonas que van pasando de rurales a urbanas, y esas zonas puede que estén pasando por un momento de transformación en el presupuesto y las oportunidades que les ofrecen en la medida que va aumentando la población. Entonces, a lo mejor ese distrito escolar que hoy en día no tiene el mejor puntaje, no necesariamente quiere decir que es malo, es sencillamente que está en ese proceso de transformación, y poco a poco va a ir llegando. Lo más importante, como siempre le digo, es muy subjetivo saber cuál es el mejor escuela, porque yo no sé cuáles son las prioridades que usted tiene. Eso es lo más importante, que usted aclare qué es para usted más importante. Es un programa dual donde me le enseñe al niño español, es un programa donde ofrezcan arte, es un programa donde ofrezcan música, es un programa que se enfoque en la ciencia. Existen muchas opciones. Las escuelas privadas, por supuesto, que también son otra opción, que pues también tienen un costo. Si usted está interesado en una educación religiosa, o no necesariamente religiosa, pero hay unos chapter schools aquí que se llaman BASIS, hay unas varias escuelas que también son importantes. En fin, el tema de la educación da para muchísimo y es importante que usted lo evalúe y lo tenga claro. Igual que el tema de la criminalidad, que lo hemos hablado muchas veces, es muy subjetivo. Lo que quizás para mí sea importante no lo sea para usted, y viceversa. Entonces es importante educarse. Usted puede buscar en algunas páginas de cómo es el crimen, preguntar en la policía y entender un poco entre líneas de qué estamos hablando. Total, en fin, comprar en vez de restar, la compra en vez de la renta en vez de la compra, cuando estamos hablando del tema de la vivienda, mi consejo para alguien que está llegando a San Antonio definitivamente es pues que tómese su tiempo. Si usted nunca ha estado en San Antonio, a pesar de que la renta, uno puede decir, es que usted está botando el dinero, sí, pero ¿qué pasa? Que cuando usted está recién llegado a una ciudad, de repente tomarse el tiempo, 3 meses, 6 meses, hasta un año, y rentar y entender dónde va a trabajar, cuál va a ser su círculo, cuál va a ser su radio de acción, dónde van a estar sus hijos, qué escuelas van a tener, hasta poder ubicarse, probablemente la renta se justifique por un tiempo determinado. Que no le pase lo que le pase a mucha gente, que usted pasa la vida entera pensando que está rentando porque cree que nunca va a poder comprar, y resulta
que está más cerca de poder comprar de lo que usted cree. Y a la final, recuerde que cuando usted esté rentando, todo lo que usted pague, y usted dice, no, que las tasas de interés están muy altas, que no se puede comprar, usted está pagando el 100% de tasa de interés, porque todo lo que usted paga le paga el mortgage a la persona a la que usted le está alquilando la casa. Entonces, eso versus una tasa de 6-7%, la que sea, que en algún momento pudiera refinanciar, piénselo bien, porque a lo mejor usted está pagando lo mismo en renta que pagaría para comprar su casa y además una cantidad de beneficios más. Pero bueno, eso es tema para otro video. San Antonio sigue siendo una de las ciudades más asequibles que tenemos en Texas, mucho más asequible que Austin, Dallas o Houston. Y en el 2025 los costos de servicio y seguro y vivienda sí han subido, pero han subido en todas partes. Eso es Estados Unidos. Entonces yo creo que seguimos estando en un porcentaje mucho más interesante y mucho más bajo del resto de la ciudad, porque las cosas que han afectado a San Antonio son las que han afectado a nivel nacional. No hay nada local que yo le pueda decir que haya afectado más que en otro. Lo importante al final no es solo saber cuánto cuesta vivir aquí, sino qué estilo de vida puedes construir con ese presupuesto. Y eso es importante porque a lo mejor usted viene y tiene un trabajo remoto donde tiene muchísimos ingresos y muchísimas cosas, donde puede perfectamente ajustar ese presupuesto y tener mucha ganancia y ahorrar mucha más plata en una ciudad como San Antonio. Con esta información ya puedes definitivamente planificar tu mudanza con certeza, tienes una idea de los números. También es importante saber que San Antonio tiene urbanizaciones donde tu estilo de vida puede ser una maravilla y mucho mejor que otras ciudades donde lo puedas tener, donde puedas darte algunos gustos que en la ciudad donde vives ahora no puedes porque no te alcanza el dinero. También puedes encontrar una comunidad muy unida, mucha cultura, muchas cosas de familia, pero también gente para cosas que estamos solteros o para familia. Hay un poco para todo. Si eres militar, pues por supuesto, acuérdate, es una ciudad de militares y es una meca de los militares. Muchos militares les gusta retirarse aquí en San Antonio. Y pues todos estos datos confirmamos que siguen siendo una opción muy lógica y viable pensar en la ciudad de San Antonio como modelo para invertir o para mudarse a esta ciudad. Si estás pensando en mudarte o invertir en San Antonio, pues ya sabes, agendemos una cita. Aquí te dejo todos mis datos. Te voy a ayudar a encontrar la mejor opción para tu presupuesto, dependiendo de tu situación y cuáles son tus planes. Así que todos mis datos están en la descripción, los tienes en la pantalla y nos vemos en una próxima entrega.